Listo. ¿Ya? Bueno, la pregunta 6 es ¿cómo es narrada Malintzin en la fuente? En la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, Malintzin no ¿Escuchan hasta allá atrás? Ok. Malintzin no es retratada de manera sencilla Párate, Fati, mejor párate. Párate, ni ven. con juicios como de ser traidora o víctima. Su figura es importante, pero no ocupa el centro de la narración. Es protagonista secundaria, pero esencial. Malintzin también es presentada como una mujer inteligente, que sabía cómo adaptarse a las circunstancias a través de su conocimiento de las lenguas náhuatl y maya. Se convierte en un puente entre dos mundos muy diferentes, el de los indígenas y el de los españoles. Este papel de mediadora es clave, especialmente en momentos de tensión o conflicto. En el laberinto de la sociedad, Octavio Paz aborda a Malintzin, también conocida como Malinche o Doña Marina, desde una perspectiva profundamente simbólica y crítica en el marco de la identidad mexicana. Paz describe a Malintzin como una figura dual, por un lado traidora al pueblo indígena y por el otro madre simbólica de la nueva nación mestiza. Esta ambivalencia, esta ambivalencia encarna el conflicto identitario que México arrastra desde la conquista. Paz asocia el mito de la chingada aludiendo a la idea de ser violada o sometida, representando no solo la colaboración con Hernán Cortés, sino también el inicio del mestizaje. Desde esta visión, Malintzin se convierte en un símbolo del dolor y la pérdida, pero también es una figura indispensable para la formación de la identidad mexicana. De Centla a Tenochtitlán, conociendo a Malintzin entre la historia y el mito. Alondra Domínguez Ángeles, Malintzin es narrada como una figura clave y multifacética. Es el proceso histórico. En el texto se resaltan varios aspectos, como protagonista, como víctima y como traidora. Y ya. ¿Nada más eso de Centla? Ok, muy bien. Bueno, era más. Está bien. Bueno, la mía es la 7 y es ¿cuál es la intención del autor con la descripción que hace de Malintzin en el documento? La intención de Bernal Díaz del Castillo a Malintzin en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España parece ser mostrada como una figura clave. Es decir, que la intención era ofrecer un testimonio detallado y personal de los eventos que ocurrieron durante la conquista de México, desde la perspectiva de un soldado que participó en ella. Su objetivo principal era contar la verdadera historia de la conquista, defendiendo la honestidad y las acciones de los conquistadores, en especial de Hernán Cortés, frente a las críticas de otros cronistas que, según él, distorsionaban o exageraban ciertos aspectos. La intención de Octavio Paz al describir a Malintzin en el laberinto de la soledad es reflexionar sobre la identidad mexicana desde una perspectiva histórica y psicológica. Paz describe a Malintzin como una figura dual, es decir, traidora por facilitar la caída de los mexicas al colaborar con Hernán Cortés y madre fundadora del pueblo mestizo. Este doble papel refleja el conflicto interno de los mexicanos que buscan culparla por la conquista, mientras reconocen que su legado es fundamental en la formación de la nación. También Paz resalta que Malintzin fue una víctima de las circunstancias, una esclava utilizada como herramienta política. Este enfoque subraya la injusticia de reducirle a una simple traidora, enfatizando que su papel fue impuesto más que elegido. Esto construye una narrativa que busca humanizarla y complejizar su figura. Y en el documento de Senta a Tenochtitlán, conociendo a Malintzin entre la historia y el mito de Alondra Domínguez Ángeles, el autor pretende reconstruir una visión más matizada y crítica de Malintzin, al destacar su habilidad como traductora, negociadora y figura política. Busca alejarse de interpretaciones simplistas que la reduzcan a un símbolo de traición o victimización, elementos que construyen esta narrativa. El mensaje en este documento parece buscar una comprensión más profunda de su papel histórico, reivindicando su agencia y complejidad dentro del proceso de conquista. Ok. Bueno, a mí me tocó la pregunta 8. ¿Qué tienen en común las narraciones de las tres fuentes y cuáles son sus diferencias? Algo que tienen en común las tres narraciones es que hablan de Malintzin, pero todas de una perspectiva diferente.
eh, ya que pues fueron escritas por diferentes autores en distintas épocas y pues tienen diferentes puntos de vista. Octavio Paz destaca el concepto malinchista, en el que destaca que Malintzin era una traidora y se atreve a comprarla con la Virgen de Guadalupe, mamá de los mexicanos, y en cierto punto minimizándola y haciéndolo ver como traidora. En cambio, Bernal Díaz del Castillo nos cuenta la interpretación de cómo lo vivió y cómo realmente pasaron los hechos con su testimonio directo de la conquista. Su visión de Malintzin era como mediadora entre el pueblo y Cortés, y también destaca que sin Malintzin, Cortés no hubiera tenido éxito en su campaña y propuesto a Malintzin no era idealizarla, sino no era ni idealizarla ni juzgarla, sino que se le reconoce su habilidad de lenguas. En cambio, Octavio Paz reclama el mito de Malintzin, que era una traidora, y el texto de Alondra Domínguez se puede ver que en su perspectiva más contemporánea busca entender a Malintzin y nos cuenta una historia como más compleja de lo que vivió en ese tiempo.